Bueno, mi nombre es Sandra García Armesto, soy investigadora aquí en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y estoy encantada porque me han dado uno de los trabajos más fáciles posibles porque, como ya veréis, tengo los mejores ponentes del mundo. O sea que prácticamente mi tarea es inútil, pero bien. Eso sí, me han pedido que haga de portavoz y exprese nuestra queja porque se nos hace trabajar sin café. Somos la mesa damnificada porque no hay café hasta las 4 de la tarde, así que tenedlo en cuenta. Dicho esto, bueno, la dinámica que vamos a seguir es bastante similar a la de la mesa que habéis visto esta mañana. La mayoría de vosotros estabais aquí. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, le hemos pedido a Jaime Espín, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos haga, digamos, el centrado, ¿no? Una introducción para hablar de esto, porque si lo habéis visto en el programa, de lo que vamos a hablar ahora es de acuerdos de riesgo compartido. Esta mañana habréis tenido oportunidad de oír a Alicia Gil, que haciéndonos la traducción simultánea nos lo planteaba como una cosa que está de moda y que consiste en pagar por lo que funciona. Bueno, pues partiendo de esta, le hemos pedido a Jaime que nos ayude un poco a centrar todavía más el tema. Le hemos dicho que no podía hablar más de 10 minutos, así que hemos restringido su capacidad pedagógica y sapiente. Cualquier fallo es culpa mía. Por favor, Jaime, si quieres empezar y luego empezamos ya a dialogar. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y gracias a la Fundación y al laboratorio por la invitación a estar aquí, ¿no? Bueno, efectivamente tengo 10 minutos y la idea de fondo es, si vamos a hablar de riesgo compartido, ¿de qué estamos hablando realmente? Hay que importante hablar del contexto. El contexto principal son las incertidumbres que también han sido manifestadas esta mañana aquí, ¿no? Estamos hablando de que tenemos dos grandes incertidumbres cuando los medicamentos salen al mercado. Primero, sobre el impacto presupuestario. Siempre gastamos más de lo que teníamos previsto, siempre. Yo no he visto nada en contra. Y tenemos una incertidumbre importante sobre la efectividad. Sabemos cómo es la eficacia, sabemos cómo son los ensayos clínicos, pero luego la práctica real es un poco distinta, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos grandes incertidumbres, lo que no hemos encontrado en la casuística en los últimos años es dos grandes grupos de acuerdos de riesgo compartido. Uno que están basados en resultados financieros, que se deben a las incertidumbres que hemos visto a nivel presupuestario, y otros que tienen que ver acuerdos basados en resultados clínicos, ¿vale? Como podemos ver en estos cuadros, en un artículo que publicamos hace algunos años ya, vemos que la casuística es muy variada, ¿no? Los últimos años lo que se ha puesto de moda realmente son los acuerdos basados en resultados clínicos, porque los de resultados financieros los conocemos todos. En todo hospital ha habido siempre un precio-volumen, posiblemente desde el principio de los tiempos, ¿no? Debido a que la moda tiene que ver con resultados clínicos, es decir, vamos a pagar por lo que funciona, yo recomiendo esta nueva clasificación que se publicó recientemente, en 2013, en el cual, por un lado, ya quitaba el acuerdo de riesgo compartido basado en resultados financieros, como lo veis, está aquí como más gris, está aquí gris, y realmente lo que empezaba a darle más importancia en aquellos tipos de acuerdos donde vamos a medir los resultados clínicos. Y lo vamos a medir por dos motivos. Una es porque queremos ver cómo funcionan los medicamentos en la vida real, ¿no? Vamos a olvidarnos de la eficacia de los ensayos clínicos y vamos a ver cómo realmente funcionan los medicamentos en la práctica diaria, ¿no? Lo que es manejar la utilización en el mundo real, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con lo que hemos criticado, hemos comentado varias veces con los ensayos clínicos. Y realmente a veces cuando vemos un ensayo clínico no tenemos muy claro, nos produce mucha incertidumbre cuáles van a ser los resultados debido a esa evidencia que nos provee, ¿no? Es decir, nos provee muy poca evidencia, ensayos clínicos a corto plazo, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos estos dos grandes grupos. Uno es cómo funcionan los medicamentos en el mundo real y otro es cómo funcionan estos medicamentos debido a la incertidumbre que tenemos, ¿no? Esas son, diríamos, las dos grandes clasificaciones. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué está tan de moda? Básicamente porque los titulares en los últimos años, Alicia lo comentó antes, y si uno coge el global de hoy o de ayer o de hace los últimos días, vemos que hay dos grandes... Se ha abierto la caja de Pandora y hemos encontrado que la solución a todos nuestros problemas son los techos máximos de gasto y el riesgo compartido, ¿vale? La primera de ellos es que estamos hablando, por un lado, techo máximo de gasto para medicamentos y, por otro lado, se está hablando también de vincular el gasto en farmacia al PIB. A mí siempre me ha sorprendido que se hable de vincular el techo de gasto en fármaco al PIB ahora y no cuando hubo época donde nuestro PIB crecía al 3%, recordad aquella época que éramos ricos, crecía el 3%, pero es que el gasto farmacéutico aumentaba al 10%. Ahora,
cuando el gasto farmacéutico decrece y el PIB empieza a aumentar, es cuando se nos ocurre que realmente debemos vincularlo. Digo, me sorprende porque en el año 2007, justamente con Joan Rovira, publicamos un informe donde ya veíamos que esto estaba ocurriendo en Europa. De hecho, el ejemplo que siempre poníamos incluso en clase es que en muchos países de Europa, lo veremos más adelante, decían, este año no vamos a gastar más de 1.000 millones en fármacos, al final de año, como sabemos que es mentira, gastamos 1.200, y de esos 1.200 de más que hemos gastado, 100 lo asumía el gobierno porque algo había hecho que no estaba bien, y otros 100 lo compartía la industria farmacéutica porque había algo que posiblemente no había hecho de modo adecuado. Y así sí estábamos compartiendo el riesgo. El extra, que no está explicado en la noticia, no está explicado qué va a pasar cuando gastemos más, en otros países realmente lo han hecho. De hecho, estamos en el año 2014, en 1997 ya Portugal, como podéis ver aquí, vinculaba su crecimiento en fármacos al PIB. Si lo que nosotros vamos en el 2014, Portugal, nuestro vecino que está aquí al lado, ya lo hacía en el año 1997. En el 2002 lo hacía Bélgica, 2002 Francia, Hungría 2003 y Italia 2002. Con lo cual no tiene que ver con crisis económica, sino que tiene que ver con racionalidad del gasto farmacéutico. Pero esto no está muy de moda. Lo que está de moda realmente es vincular los resultados en salud al pago, o vincular el pago a los resultados en salud. Y eso tiene que ver con hacer explícito la disponibilidad a pagar por un nuevo fármaco, lo que se conoce como umbral, y es las 30.000 libras por año de vida ajustada por calidad que se ha comentado varias veces esta mañana, ¿no? Es muy famoso esta gráfica de Rowling, que publicó en el British Medical Journal, diciendo que la probabilidad de que un medicamento esté financiado es mayor, estaremos aquí, si es entre 20 y 25.000. Y la probabilidad de ser financiado disminuye cuando está más de 30.000. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que aquellos medicamentos que no estaban financiados porque no eran eficientes, se inventó lo que yo he llamado muchas veces entrar por la puerta de atrás. Es decir, no son eficientes. Este es el caso de un medicamento que no era eficiente, con lo cual nadie dijo que no debía financiarlo. Y lo que ocurrió es que en el momento que el medicamento no funcionaba, o aquellos pacientes que no funcionaban, se les solicitaba el reembolso. Con lo cual teníamos un medicamento que inicialmente no era eficiente, pero con este reembolso de aquellos pacientes que no había funcionado el tratamiento, realmente pasa a ser eficiente, entre comillas. Pero la primera pregunta que debemos hacernos, ¿esto era un caso anecdótico o había más? En el año 2011 la Comisión Europea nos hizo esa misma pregunta y, para nuestra sorpresa, 2011 nos encontramos con una casuística que posiblemente los del fondo no lo vean muy bien, pero realmente veíamos que ya en el Reino Unido este pago por resultado no conseguía con un ejemplo, como era el de Belcade, sino había muchos más ejemplos. El primero, por ejemplo, ejemplo A, es que yo pago una cantidad fija por un tratamiento, por tratar a una persona. En este caso, cáncer de pulmón, que yo creo que esto es lo que tienen en Cataluña posiblemente. Pago por un tratamiento, con independencia de que el paciente tenga que tomar un tratamiento, 2, 3 o 4. El caso B, que encontramos varios ejemplos en el Reino Unido, lo que hacemos es, el gobierno se compromete a pagar el reembolso de la primera fase del tratamiento. Quiere decir, el ensayo clínico que dice que el paciente tiene que tomar 12 ciclos, yo financio 12 ciclos. El ciclo número 13, 14, 15, 16 lo paga el laboratorio. Ahí tenemos varios ejemplos. El ejemplo C es aquel reembolso después de un periodo determinado, y en el sentido que yo no pago los primeros ciclos, los paga el laboratorio. En el momento que el paciente empieza a responder al tratamiento, yo me hago cargo del tratamiento. Seríamos del grupo C, y ahí podemos ver qué casuística había en el Reino Unido en el año 2011. El E, por ejemplo, también muy curioso, es que cuanto más tratamientos paga el paciente, paga el sistema público, más descuento me aporta la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. La casuística ha sido muy extensa. ¿Qué ha ocurrido en España? Lógicamente no voy a hablar de los ejemplos de Cataluña, que Toni y Arantxa lo explicarán con más detalle, o los ejemplos de Andalucía, donde Miguel Ángel los podrá explicar. Pero en los últimos años la prensa nos inunda con este ejemplo, ¿no? Fampriva es un medicamento donde el laboratorio da gratis las primeras dosis. Si el paciente responde, el sistema público se compromete a pagar. El ejemplo de hepatitis C, que en el caso que se acordaba con MSD, solamente se van a financiar aquellos pacientes cuando el paciente esté curado. O tenemos el ejemplo del primer fármaco de terapia celular, donde el pago
está modulado por cuándo falla el paciente. Si falla el paciente se cura, lógicamente se paga el 100%. Si falla durante el primer año, se devuelve el dinero. Si falla el segundo año, se devuelve la mitad. Y si falla el tercer año, se devuelve el 25%. Este es el ejemplo español, hemos visto Inglaterra, España. Y para concluir, este ejemplo que siempre le gusta mucho a Tony, es el ejemplo italiano, en el cual se regula el precio del medicamento y sobre ese precio se llega automáticamente a un descuento del 50%. Antes lo hemos visto con el ipilimumab, ¿no? Directamente te digo que tu precio es 100, yo automáticamente te aplico un descuento del 50%. Si el paciente responde al tratamiento, que lleva por esta línea, si el paciente responde al tratamiento, automáticamente te pago el otro 50%. Si el paciente no responde al tratamiento, tú, laboratorio, has perdido el 50% y yo, proveedor público, he perdido el otro 50%. Bueno, y esto es un poco la casuística que hemos podido ver, ¿no? Ahora, con más detalle, mis compañeros explicarán cuál es la casuística con detalle que ellos están implementando. Bueno, un montón. Muchísimas gracias, Jaime. A menos que alguien tenga una duda muy urgente que quiere expresar en este momento, paso a presentaros al resto de los ponentes y a situaros un poco los puntos de discusión que tenemos. ¿Sí? Bueno, pues veréis, somos privilegiados por varias razones. Bueno, por la experiencia de los ponentes, obviamente, y su calidad, pero además porque tenemos representados aquí varios papeles, lo cual es también bien interesante para hablar de este tema de los contratos de riesgo compartido. Al fondo del todo tenéis a Tony Gilabert. Tony trabaja en el CatSalut, es el director de farmacia del CatSalut. O sea que, si me permites, te voy a caracterizar como el pagador, ¿vale? Arantxa Català es responsable del sector de farmacia de la AQUAS, de la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Así que, Arantxa, quedas caracterizada como la evaluadora, ¿vale? Ana Iglesias. Ana trabaja en el servicio, me lo leo para hacerles justicia a sus cargos, disculpadme, es la coordinadora de farmacia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, o sea que también quedas caracterizada como pagadora, y quizá la diferencia entre Tony y Ana es que mientras que en Cataluña ya se han lanzado a la piscina, en Asturias todavía lo están pensando, lo cual también nos da un buen contraste de puntos de vista. Y Miguel Ángel, aquí a mi derecha, es el jefe de servicio de farmacia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Es decir, Miguel Ángel nos puede contar cómo repercute cuando uno tiene que realmente proveer el servicio, estas decisiones que toman los pagadores, estas negociaciones, estos marcos generales. Como veis, es completísimo. Entonces, yo lo que les había planteado a ellos es un montón de preguntas y, además, a pesar de que me han dicho que van a hacer lo que quieran, les he dicho que los iba a disciplinar porque quería que todos contestaran a todas las preguntas y que no se extendieran mucho. Entonces, lo primero que quizás sería interesante para entrar en discusión es, bueno, hablemos un poco de, en vuestra experiencia, desde cada uno de los puntos en los que vosotros trabajáis, ¿cuál creéis que son los factores claves para abordar, y nos ponemos todavía en el preliminar, un acuerdo de riesgo compartido? Tony, ¿quieres empezar tú? Y seguimos riguroso. Bien, muchas gracias. Bueno, para mí lo que es clave son dos cosas, y después desarrollo alguna, pero dos cosas que son clave, pero para esto y para todo. Que uno es establecer la visión y después la segunda es establecer el método. Sin visión y sin método, quizás sí que puede llegar a ser algo una moda, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que la visión estratégica es básica. ¿Qué hemos hecho nosotros o cuál es nuestra experiencia? Pues, hombre, el ponerlo en el plan de salud de un sistema de salud, pues esto es visión estratégica porque vas a hacerlo sí o sí, básicamente, porque se confluye todo, por lo tanto esto es básico. Y si vamos ya un poquito más a no lo tan estratégico, es meter metodología. Entonces, poner metodología en nuestra experiencia, cuáles son los aspectos claves para hacer un acuerdo de riesgo compartido. Nosotros lo tenemos diferenciado en 6 fases, 6 fases muy claras. La primera es que hay que situar el medicamento en el marco terapéutico. Esto es básico, situar el marco terapéutico del medicamento. Esto quiere decir, claro, ver si hay alternativas, ¿no? Cuáles son las indicaciones concretas o si va a haber extensiones de uso para estas indicaciones u otras.
Establecer el objetivo terapéutico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? ¿Y cuál es la variable que voy a medir para ver este objetivo terapéutico? El horizonte temporal. Todo esto, posicionar bien el producto. La segunda fase es identificar la incertidumbre, ¿no? Si no hay incertidumbre, ¿para qué vas a ponerte en algo donde lo que estamos haciendo es intentar compartir el riesgo de la incertidumbre? Por lo tanto, definir o identificar esta incertidumbre que, como comentaba Jaime, pues puede ser del tipo de efectividad o seguridad o coste-efectividad incremental o todo lo que hace referencia a la parte de impacto presupuestario. ¿De acuerdo? Después, la tercera etapa es definir cuál es el grado de cada una de estas incertidumbres. Porque puedes tener incertidumbre de impacto presupuestario, puede ser pequeña, puede ser asumible, cuál es el grado de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, cuál va a ser la prevalencia de uso, cuántos pacientes, qué dosis, toda esta incertidumbre en el ámbito del impacto presupuestario y la efectividad, pues hay que valorarlo. Después también, cuarta etapa, es ver cuál es la disponibilidad a pagar. ¿Cuál es la disponibilidad a pagar? Disponibilidad a pagar tanto desde el impacto presupuestario esperado, yo tengo este impacto presupuestario, pues es poco o mucho en función de lo que tú decidas, digo, oiga, esto pues me va a suponer un 1% de mi presupuesto. Bueno, pues esto tendrás que definir cuánto estás dispuesto a pagar o no, y después la relación coste-efectividad incremental, ¿no? Es decir, bueno, hasta cuándo yo considero esto normal o me empieza a salir, y por lo tanto tienes que empezar a definir algunos criterios, diciendo tanto por ABAC o alguna cosa, para que tú poder definir si esto es un grado de incertidumbre suficiente o no como para implantar un sistema de pago o no por resultados, en este caso un acuerdo de riesgo compartido. La quinta etapa, en base a esto, es definir ya el esquema de pago. En definitiva, esto es un algoritmo, ¿no? Tú vas poniendo aquí, en función del tipo de medicamento, la horizonte temporal, los objetivos de salud, lo que yo quiero conseguir, con la incertidumbre esta y la otra, y con el grado que yo estoy dispuesto a aceptar, pues la bolita, ¿no?, cae en uno de estos sitios que Jaime pues dibujaba, ¿no?, de esta rama. Es decir, puede caer más a un pago tradicional con descuento, sin descuento, o un capitativo, lo que sea, o puede ir ya más a un acuerdo de resultados. Y después, para mí, el apartado 6, que para mí también es clave, es la parte pragmática, ¿no? Es valorar todos los elementos que son, diríamos, moduladores. Es decir, toda la parte instrumental y toda la parte organizativa. Es decir, instrumental quiere decir, necesitas un sistema de información determinado, necesitas un sistema de seguimiento económico determinado, un marco jurídico desarrollado para que te lo pueda permitir, y después la parte organizativa o cultural, ¿no?, que es básicamente, y que yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es la capacidad que puedan tener tus profesionales de implicarse en un proceso que tiene que ver con los resultados. Tiene que ver con los resultados, aunque parezca mentira, pues es la parte que a veces nos cuesta más, ¿no? Y ahí serían para mí las claves, ¿no? Pasar un algoritmo que te dé esta metodología y que tú puedas llegar a la conclusión de que esto tiene que ser así porque has hecho todas las preguntas o has definido hasta qué nivel de incertidumbre tú estás dispuesto a asumir para poder o no modular este tipo de acuerdos. Arantxa. Pues buenas tardes a todos. Haciendo honor al rol que me ha correspondido en esta mesa, destacar sencillamente la importancia de responder a las incertidumbres, ¿no?, que nos plantea el pagador, el Servicio Catalán de la Salud en este caso, pues desde la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Cataluña, ¿no? El rol de la evaluación de tecnologías, el rol de la evaluación de medicamentos, en el caso que nos ocupa y en general en el acceso al mercado de los nuevos fármacos, pues es absolutamente esencial. Yo diría que es esencial desde el momento inicial, no solamente cuando tenemos que buscar nuevas fórmulas de financiación, que es lo que nos trae aquí hoy en esta mesa, sino que es esencial desde el inicio, ¿no? Y me gusta recordar que gran parte de la utilidad de la evaluación de tecnologías debería y se está aplicando cada vez más en la fase de desarrollo clínico, ¿no?, cuando ya las propias compañías farmacéuticas comienzan a desarrollar un diálogo temprano con los reguladores, ¿no?, con los reguladores
de ámbito europeo y también con los reguladores o pagadores de cada país y de cada región. Yo creo que estos aspectos son básicos porque muchas de estas incertidumbres a las que hacía referencia Tony Gelabert son incertidumbres que se pueden resolver desde el inicio con un adecuado diálogo e intentando identificar ya las señales de lo que van a ser barreras de acceso en el punto final ya desde el inicio del desarrollo clínico, sobre todo cuando ya hay un planteamiento de estudios en fase 3. Por lo tanto, destacar en este rol mío el papel tan importante de la evaluación en las fases tempranas, obviamente en las decisiones de precio y reembolso de ámbito nacional y obviamente en las decisiones de acceso regional, que es en lo que estamos trabajando. Desde la Agencia de Evaluación de Cataluña, pues obviamente intentamos dar todo este soporte técnico a este tipo de incertidumbres clínicas. Hay otras incertidumbres que son financieras, otras incertidumbres que son de uso. No se sabe de entrada un medicamento que tiene una nueva indicación, pero que tiene otras más también, si va a suponer un incremento de utilización, si va a desplazar, etcétera. Por lo tanto, en la parte que nos corresponde. Y creo que todo esto es importante, además, que esté perfectamente integrado en modelos coherentes, ¿no? No la evaluación, sino todo el sistema de acuerdos de riesgo compartidos, porque al final cuando llega un medicamento nuevo solo tienes 4 posibilidades, ¿no? Aceptarlo, rechazarlo, bajarle el precio o negociar o inventarte fórmulas nuevas, ¿no? Hay estas cuatro decisiones y lo que tiene que acompañar el entorno es la selección de la más adecuada. Yo creo que para elegir y para priorizar pues este tipo de instituciones son muy útiles. Y dejo para el final nuestro otro rol como agencia, que es el manejo o proporcionar al sistema sanitario grandes bases de datos integradas, que al final son los que acompañan también estos procesos desde el punto de vista de la utilización de la información en condiciones de vida real, que son las que se buscan también en estos acuerdos, ¿no? Para poder evaluar resultados. Muy bien. Ana, no sé si además podemos dar un pasito más y a lo mejor en lo que te gustaría elaborar un poco más es precisamente en qué tipo de dificultades habéis encontrado vosotros cuando os habéis enfrentado, qué factores críticos como dificultad identificarías a la hora de implantarlo en el sistema asturiano. Sí. Bueno, como os había comentado al inicio, en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias no se ha generalizado la introducción de este tipo de acuerdos, ¿vale? Porque lo que sí hemos hecho es un análisis de situación y, bueno, tenemos detectadas una serie de barreras, como pueden ser, no sé si quieres abordar ahora este paso. Creo ¿Podemos que sí. empezar? Sí. Bueno, pues en principio estaríamos hablando de acuerdos que son de aplicación compleja, ¿vale? Y que además son difícilmente generalizables. Son acuerdos que son costosos de implementar, no solo por el tiempo y esfuerzo que requiere el diseño de los mismos, sino también por los recursos que luego tenemos que destinar para la supervisión y la evaluación. Además, no son acuerdos extrapolables a todo tipo de tecnología sanitaria y por eso creemos que hay que ser muy cuidadosos con los criterios generales que van a orientar en cuanto a la realización, ¿vale? No solo en el tipo, sino también en el número de acuerdos. Decía además que son difícilmente generalizables porque no son extrapolables a todo tipo de tecnología, porque la complejidad se puede elevar dependiendo de las características tipo, ¿no? Primero, además, debemos de tener claro que solo serían operativamente aplicables cuando se trata de terapias que tienen un volumen limitado de pacientes y además que pueden surgir problemas en cuanto a la medida de los resultados, ¿vale? Porque se trataría de medir los efectos relacionados en un entorno real, no aleatorizado. Es complicado también, además, por la necesidad, que es nuestra principal limitación, de disponer de sistemas de información que sean lo suficientemente potentes, que sean capaces de integrar no solo la información económica, sino también la información clínica y que nos permitan realizar un seguimiento correcto de los acuerdos, que será el que garantice el éxito de los mismos, ¿no? Además, hemos detectado pues, una cierta falta, un desconocimiento por parte de los profesionales, por una parte del funcionamiento de este tipo de acuerdos, pero también una falta de conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y, sobre todo, aún hoy, un deficiente seguimiento de los efectos y los resultados de los tratamientos, ¿vale? A todo esto unimos
a las dificultades técnicas y administrativas que he mencionado hasta ahora, nos planteamos también ciertas dificultades jurídicas, ¿vale? La descentralización de la toma de decisiones sanitarias pues nos hacen plantearnos dudas sobre quién debe realmente gestionar, negociar y hacer el seguimiento de este tipo de acuerdos. Administración central, servicios autonómicos de salud, los propios hospitales. En principio, creo que mencioné todas las barreras, por lo menos las que a nosotros nos han echado un poco para atrás, ¿vale? Y de hecho, ya os decía que en el ámbito del servicio de salud no se generalizó la introducción de estos acuerdos. De hecho, solo tenemos experiencia con los acuerdos que ha promovido el Ministerio, a los que antes aludían, de Famprivina y Victrelis. Y bueno, pues lo que nos estamos planteando en este momento es tratar, por una parte, de potenciar todas las estructuras que necesitamos, ¿vale?, para poder realmente implementarlos y hacer una gestión ágil y segura. Y además también nos planteamos, bueno, pues tratar un poco de simplificar el proceso, que es complejo administrativamente, pues quizás creando un modelo estándar de acuerdo del que podamos aprovechar algunas partes, ¿vale? Miguel Ángel, no sé si quieres reaccionar desde tu punto de vista a los factores críticos y también a lo mejor podemos empezar a valorar estas barreras que planteaba Ana. Pues sí, la verdad que estoy de acuerdo con los que me han precedido completamente y quería incorporar algún aspecto que a nivel del hospital percibimos como aspecto clave y como solución que hemos dado a una barrera que teníamos. Y uno de ellos es el consenso clínico. Parece que se me ha olvidado del tema, pero no es así. El consenso clínico. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia cuando desde el diseño estaba el equipo clínico integrado. Es decir, que yo he tenido malas experiencias con medicamentos donde farmacia y la dirección económica, ante una incertidumbre presupuestaria, hemos dicho, ostras, aquí un acuerdo de riesgo compartido, pero hemos contado con los clínicos tarde, y una experiencia fantástica con hormonas del crecimiento, porque los pediatras estaban desde el principio. O sea, esto de que si el paciente no responde, que el laboratorio devuelva el dinero, esto el clínico lo comparte. Lo que no comparte el clínico es tener un medicamento aprobado, autorizado en España y no disponer de él en el hospital. Por tanto, es una cuestión que si lo diseñamos desde el principio juntos, primero, daré con la variable adecuada, como decía Tony, importante, que sea objetiva, que sea fácil de medir, que sea clara, que sea cuantitativamente fácil de medir, ¿no? Pero además acertaré en el tiempo en el que hay que medir esa variable, podré copiar el ensayo clínico, pero trasladar el ensayo clínico a la realidad. A veces en mi hospital lo tenemos así, la farmacia hace la propuesta inicial al clínico. Y bueno, en esas reuniones son fantásticas, porque vale, esto es lo que dice el ensayo, cogemos el pivotal, claro. Pero oye, que es que esta revisión no se hace a los 3 meses, se hace a los 6. O sea, no, es imposible que hagamos revisión a los 3 meses en esta patología. Esto hay que aterrizarlo. Esta es la realidad, el real world data, ¿no?, que salía hace un momento, esta efectividad. En la realidad cómo se hace este proceso, no en el ensayo, ¿no? Luego, yo creo que es básico, win-win-win. Debe ganar el sistema, que en el sistema siempre queremos hacer más con el mismo dinero o con menos. Debe ganar el laboratorio porque desea vender más de lo que vendía anteriormente, y debe ganar el paciente en el sentido de que si eso no va, pues sus impuestos se han utilizado en otra cosa, ¿no? Y luego un punto clave también es la negociación con el proveedor. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora tenemos encima de la mesa un fármaco que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Afatinib, para el cáncer de pulmón no microcítico en pacientes mutados. Bueno, esto es un fármaco que aumenta la supervivencia de 6,9 a 11,1 meses, pero si tiene la delección del 19 a 13,6. Oye, un acuerdo individual, si llego a 13,6 lo pago y si no, no. Oh, muy duro, ¿eh? Esto es muy duro, un acuerdo individual es muy duro. Oye, un grupo de pacientes, ¿no? Porque, hombre, no puede ser esto de 1 a 1. Este punto también es difícil, porque el que paga, o sea, yo me considero también como que pago por hospital que soy, pues siempre queremos una situación de seguridad. Nosotros hemos llegado a ahorrar hasta el 40% en acuerdos individuales. Sin embargo, cuando hay linealidad, no pasamos del 18%. Entonces, bueno, esta cuestión creo que también es clave. Y luego en la implantación, para mí la principal barrera, y coincido con Ana, es lo costoso que es el seguimiento, que lo hemos resuelto incorporándolo como parte de la devolución futura, pero bueno, esto es una estrategia local,
Y el tema de los criterios de inclusión. Cumplir con los criterios de inclusión a mí me parece complejo, porque el modelo que tenemos es el ensayo clínico, la vida real es distinta, y si rechazo a todos los pacientes que no cumplen los criterios de inclusión, genero una falta de consenso con mis clínicos. Entonces, esto también nos ha generado alguna complicación. Los que también tenéis experiencia, contad cómo se han superado este tipo de cosas que contaban Ana y Miguel Ángel. A ver, yo lo primero es que, a ver, yo quiero insistir mucho en la visión de esto, ¿no? Porque las cosas cambian a medida que tú planteas una visión distinta. Si nosotros nos centramos en la visión actual, pues cosas que se pueden considerar barreras a lo mejor son oportunidades, porque quizás habrá que vencer estas barreras para poder ser viables en el futuro. Es decir, no considerar tanto las barreras como barreras, sino como oportunidades para el futuro. Porque al final aquí lo que nos estamos jugando es el acceso a la innovación. Esto que aquí habéis dicho, cómo diseminar la innovación, en la cual todos estamos interesadísimos, ¿no? Yo estoy esperando que el día que me digan que no tengo un cáncer de algo, tener una alternativa. Bueno, estoy esperando esto, ¿no? Porque no tener el cáncer, sino poder tener la alternativa. Por lo tanto, esto es algo ya de egoísmo propio, por lo tanto, teníamos que pensar en ello, ¿no? Y por lo tanto, si queremos que haya acceso a la innovación, a mí, ¿qué se me plantea? Hay una incertidumbre extraordinaria. Entonces, te bloqueas. Pues casi que digamos que no. Entonces, compartir el riesgo es una forma de decir casi que sí, ¿no? Decir, oiga, es que si no va a ser que no, porque tanta incertidumbre, no sé si va a funcionar, esto es muy caro, esto tal, bueno, todo esto a mí me parece básico decir, bueno, tengo incertidumbre, vamos a compartir el riesgo, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel, oiga, vamos a ver si para esto, si funciona bien, si no funciona tal. Entonces, por lo tanto, esto no es un tema instrumental. Aunque los instrumentos hay que generarlos, pero no es un tema tan instrumental, sino que es un tema estratégico. ¿Y dónde está la estrategia? Pues en lo que es clave, medir resultados. Medir resultados. ¿Cómo medir resultados? Bueno, pues una forma de medir resultados que a nosotros pues, nos da resultado, después es que vamos a pagar por resultados. Porque mientras pagas por actividad, pues lo que tienes es actividad. El otro día nos planteaban una pregunta muy interesante, decían, preguntas difíciles. Y esta pregunta yo se la he formulado a ustedes, yo me la he formulado varias veces y por lo tanto ya he apostado por una respuesta. Que es, ¿de ustedes por qué trabajan? ¿O nosotros por qué trabajamos? ¿Tú por qué trabajas? ¿Para mejorar el sistema sanitario o para mejorar la salud? Pregunta porque al final uno se da cuenta que a lo mejor estamos trabajando todos para mejorar el sistema sanitario, que es lo que decíais antes, más actividad, más tecnología, más, pero hay que medir. Entonces, se necesita una metodología para medir. Una forma, menos nuestra experiencia, vamos a pagar por resultados y esto nos obliga a medir. Entonces, barreras. El sistema de información, claro que es una barrera. ¿Cómo hacer un sistema de información que no sea costoso y tal? Bueno, pero es que si haces la pregunta al revés, ¿cómo es que estemos en el siglo XXI y no lo tenemos? Pues quizás esto te da la pista de dónde tienes que invertir. Porque la inversión en un sistema de información que te permita hacer esto que estamos haciendo es la mitad de la facturación anual de cualquier producto oncológico en Cataluña, por decir algo, ¿eh? Por tanto, creo que hay que cogerlo como una oportunidad. Y en cuanto a las dificultades que decíais, para mí la más, ya entramos en el tema, ¿eh? Ya una vez asumida la dificultad conceptual, cuando entras dentro, ¿dónde está la dificultad de nosotros en el terreno corto? Que es definir no tanto el indicador de resultado, sino a qué tiempo medimos el resultado. Nosotros todas las discusiones, nos pasamos casi 3 meses, 2 meses, 5 meses. Algunos acuerdos los hemos cerrado tarde porque queremos negociar bien el momento de medir el resultado, especialmente en oncología. Esto es clave. Según donde pongas la T, asumes más riesgo tú o lo asume más el otro, ¿no? Por lo tanto, esto quizá diríamos que es la parte clave. Esto y después definir cuáles son los que se excluyen. Es decir, si se considera un efecto adverso o un abandono de tratamiento o un accidente o estas cosas, si se consideran también fallo no terapéutico.
Seguid. Arantxa o Jaime. Yo quería hacer dos comentarios en vista a la experiencia internacional y coincido con Tony, que en el siglo XXI todavía estamos discutiendo sobre medir resultados en salud. A mí en ese sentido también me gusta la experiencia italiana. Ellos empezaron a tener acuerdos compartidos porque estaban midiendo resultados en salud, a diferencia de nosotros que estamos midiendo resultados en salud porque queremos acuerdos. Si tienes la base de datos, que ellos tenían una base de datos muy potente, donde obligatoriamente todos los enfermos oncológicos que tenían que estar inscritos por ley, y veías qué tratamiento tomaban y veías que ese tratamiento funcionaba o no, ellos dijeron, bueno, si lo tenemos en una base de datos, ¿por qué no hacemos el pago de acuerdo a estos resultados? Nosotros, como ha llegado tarde, no sé por qué, pero si sabemos que en otros países ha funcionado así y no tenemos prisa y los acuerdos que está firmando el Ministerio, que es el última vez después de Cataluña y después de alguna experiencia en Andalucía, es el principal promotor, ¿por qué no invertimos en base de datos, ¿no? Al fin y al cabo, estos datos están, ¿no? Es decir, paciente que no responde al tratamiento, yo imagino, no soy clínico, ¿no? Pero imagino que lo pones en tu base de datos diciendo, paciente no ha funcionado el tratamiento, imagino, ¿no? Si no, pues ya tenemos que apagar y irnos, ¿no? Segundo tema que se ha dicho esta mañana en la presentación y creo que se ha vuelto a mencionar por Ana Isabel es el tema jurídico, ¿no? Bueno, a ver, como hay este acuerdo a nivel nacional, imagino que el Estado no está cometiendo ninguna ilegalidad, ¿no? Con lo cual, a nivel de los hospitales, y Miguel Ángel tiene más experiencia, creo que la propia ley de contado del Estado, Miguel Ángel seguro que el artículo 71.2, creo que fija la posibilidad de modular el pago según los resultados. Es cierto que yo creo que ese artículo tenía mucho que ver con infraestructuras, etcétera, etcétera, en el cual si te entregan antes la autovía, que ya sabéis que en este país no ocurre, pero si hubiera ocurrido, te pagan un poco más, etcétera, etcétera. Creo que se está utilizando de modo extensivo, diríamos, a los medicamentos. Y Miguel Ángel sí tiene bastante experiencia, con lo cual no echemos la excusa al tema jurídico, ¿vale? Lo siento. Y no echemos el tema culpa de la base de datos. Quiere decir que tenemos registrados si los pacientes se curan o no. Lo que yo creo que falta es un poco valentía política gestora, no ha habido, y luego voluntad de consenso, ¿no? Una vez que se encuentra eso, y se nos ha ocurrido ahora cuando hay crisis económica, cuando otros países habían empezado cuando tenían bonanza económica, ¿no? Yo creo que por eso llegamos tarde. Con lo cual, los dos miedos que habéis manifestado yo los quitaría, ¿no? Si la base de datos y el tema jurídico, buscamos otros miedos, pero esto creo que posiblemente los podamos superar pronto. Por completar el tema jurídico, efectivamente, en la ley de contratación establece que determinados servicios se puede variar o puede modificarse su precio en función del resultado. Efectivamente no estaba diseñado para los medicamentos, sino para otros tipos de servicios, lavandería, mantenimiento y el resto de cosas. Pero es verdad que nos podemos, digamos, acoger a esa parte de la ley para modificar el precio pactadamente con el laboratorio en función del resultado en salud. O sea, que por lo menos el marco normativo podría estar. Y luego, en cuanto a las bases de datos, yo estoy muy de acuerdo en que debemos invertir en esto. Hay que incentivar a los profesionales para que registremos el resultado en salud. O sea, el profesional, el clínico, sabe el resultado en salud de cada uno de sus pacientes. El problema es que cuando lo agrega, lo agrupa, está investigando. Lo hace si tiene que investigar, si quiere publicar. Y si quiere publicar a más nivel, hace un ensayo clínico. Pero la vida real es que tú sabes cómo ha respondido cada paciente, pero no el global. El global tienes que estar incentivado para rellenar la casilla y la incentivación, como dice Tony, es no te pago si no está rellenada, por ejemplo, o no te devuelvo el importe del medicamento si no lo has rellenado, ¿no? Como en Italia. Me gustaría resaltar en este tema de sistemas de información, ¿no? Que es absolutamente relevante en el tema que nos ocupa. También podríamos aprender un poco del entorno, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en Cataluña, la evolución de los sistemas de información, de la historia clínica electrónica que ha tenido lugar en atención primaria, por ejemplo, yo creo que ha sido absolutamente ejemplar. A fecha de hoy, los clínicos del Instituto Catalán de la Salud, por ejemplo, tienen acceso directo en su ordenador a el grado de control de cada uno de las patologías crónicas de sus pacientes, tienen la foto de la pertenencia de cada uno por complejidad, según CRG, se puede comparar con su entorno, etcétera, etcétera. No solamente eso, que sería tener resultados clínicos, sino que para llegar aquí previamente hubo que hacer el trabajo que yo creo que toca hacer, no sé qué nivel de desarrollo tienen todas las historias clínicas a nivel hospitalario, pero hay que tomar decisiones
primero, desde un punto de vista, yo diría, incluso estratégico, político, ¿no? Y es decidir cuál va a ser el sistema operativo en el cual vamos a descargar la confianza en el ámbito hospitalario o en el ámbito de la atención primaria. Después hay que desarrollar todo lo que es el sistema de incentivación, como decía muy bien Miguel Ángel Calleja, porque tener un sistema potente no significa que esté perfectamente alimentado. Por lo tanto, esto es básico. Después hay que estructurar y estandarizar bien la información para que toda la información esté en las tablas correspondientes y puedan ser explotadas. Después hay que dotarse de un sistema absolutamente potente de extracción y análisis de la información, sistemas robustos de análisis. Y aquí, desde la perspectiva de evaluación, pues siempre tendemos una lanza también a proporcionar este tipo de ayudas, son básicas. De manera que no sean sistemas donde uno pueda apuntar, donde uno pueda registrar el mismo parámetro en diferentes sitios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aprender un poco del entorno y es, yo insisto, en el Instituto Catalán de la Salud, hasta que no hubo una decisión de optar por un sistema operativo, no hubo avance. Y en el momento que hubo esta decisión, se pudo comenzar a trabajar y empezar a dotar estos sistemas de herramientas de ayuda. Otro elemento que yo creo que se echa en falta en este aspecto a nivel hospitalario son sistemas bien interoperables y que de alguna manera automática, ¿no?, genere la captura de la información y ya la lleve al registro correspondiente. No podemos esperar o no podemos dotar al sistema de personas que estén anotando, buscando y apuntando lo que necesitamos, porque todo esto se puede canalizar y para eso tenemos las TICs y, en fin, y de elementos de ayudas a la decisión, pues tenemos en miles trabajando y funcionando. Utilicemos esto también en este entorno, que sería sencillo, ¿no? De todas maneras, cuando hablamos de sistemas de registros, pues ya uno se imagina que tenemos toda la información necesaria en el sistema, pero yo creo que para poder trabajar acuerdos de riesgos compartidos basados en resultados, la clave está en poder identificar que ese resultado es imputable al efecto del fármaco, lo cual significa que estamos hablando ya de biomarcadores, estamos hablando también de un tipo de información que tampoco es la que habitualmente se registra en la historia clínica. Cómo fusionar toda la información, cómo fusionar los resultados de las pruebas genéticas, cómo incorporar toda esta información en un mismo lugar, yo creo que es también algo que nos debería ocupar una parte del tiempo, ¿no? Con esto bien ordenado, seguramente avanzamos mucho en la parte operativa, ¿no? Y bueno, sería el bench lo podemos hacer también entre niveles asistenciales a veces, ¿no? Sí, sí. No, pregunta. No, te iba a agradecer, Arantxa, que dijeras esto porque parecía que atreverse a pensar en acuerdos de riesgo compartido era casi toda clase de externalidades positivas, porque la descripción que estabais haciendo de lo maravilloso y la oportunidad que es para desarrollar sistemas de información, vamos, yo no sé lo que os pasaba a vosotros en el público, pero yo realmente me estaba entusiasmando, estaba diciendo, bueno, lo que hay que hacer es intentarlo en todas partes, a ver si conseguimos esta maravilla de sistemas de información, pero como tú bien dices, tiene unas especificidades muy concretas que la mayor parte de los sistemas de información que tenemos no cubren, que al final acaba siendo una cosa que hay que diseñar más ad hoc, ¿no? Entonces, no sé qué ibas a decir, Miguel Ángel, te veía decirme que sí. Vale. Quería la gente del público. Sí, por favor. Bueno, yo creo que sin micrófono. Y después de esta visión optimista, no sé si tenéis una enmienda a la totalidad. Desde la perspectiva clínica, con un análisis particularmente simplista, y eso es lo que quiero que la mesa pues en fin, me lo desmonte, ¿no?, en una palabra. Yo contemplo la situación de la siguiente manera. Yo creo que la altísima regulación que tiene el empleo de fármacos y el ensayo clínico para demostrar la utilidad de un fármaco o no viene determinado por el fármaco, viene determinado porque se emplea en seres humanos, ¿no? En la placa de Petri podemos hacer lo que nos plazca, pero claro, en un ser humano no. Por tanto, la extrema regulación viene determinado porque se aplica al ser vivo, al hombre. Con lo cual, después de un ensayo clínico y después de los resultados, uno llega a unas conclusiones, que pueden ser unas, otras, no sé qué, el fármaco es útil, no es útil. O sea, claro, si llegamos a la conclusión de que un fármaco efectivamente es útil en un determinado % de pacientes, claro, a mí me sorprende enormemente, que luego exijamos que sea útil en este caso concreto, es decir, en Federico o en Purita, para que no se tenga que ser abonado por parte del laboratorio quien comparta el gasto. No. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Esto es algo como, se me ocurre a mí, ¿no? A lo mejor es un análisis excesivamente simplista.
Esto es algo como decir, oiga, las quinolonas van de miedo con la infección urinaria. Ahora, en Doña Soledad no se ha curado. ¿Quién paga la quinolona? ¿Doña Soledad? ¿Quién lo ha recetado? ¿El laboratorio? Bueno, o algo todavía mucho más simplón. Yo ausculto a un paciente, creo que tengo un soplo tubárico, le hago una radiografía de tórax, ¡anda! Sorpresa, no tiene una neumonía. ¿Quién paga la placa de tórax? ¿Yo? Que la he pedido y luego resulta que es normal la placa de tórax. O en este momento del día estoy particularmente confuso, o creo que en medicina, si hemos adoptado, digámoslo así, determinados tratamientos y aceptado determinados tratamientos, el hecho de que responda o no responda ya no depende del tratamiento muchísimas veces, depende de la biología humana. Y eso no es controlable. Es decir, el esquema ABVD va de miedo para los linfomas. Pero se me ha muerto una enferma de un linfoma a pesar de la ABVD. Entonces, ¿esto cómo se maneja? Sí, Miguel Ángel. No, yo lo iba a atribuir, esto es que no nos han dado café, es que esto es el... También creo que es el café. Vamos, es un mal momento. No, era broma. No, yo la reflexión está bien, pero esta reflexión nos quedamos en el criterio de eficacia. Ya sabemos que el fármaco es eficaz, pero la efectividad de cualquier medicamento tiene que ver con muchas cosas. Uno, con la biología. Pero cuando nosotros hablamos de compartir el riesgo sobre algo que no sabemos si va a responder o no, porque no sabemos si va a tener el gen mutado o no lo va a tener mutado, hombre, queremos compartir el riesgo con alguien, no con el médico, que ya lo compartimos de otra manera el riesgo. No le vamos a hacer pagar el medicamento al médico la indicación, pero sí al laboratorio. Y digo, oiga, usted me viene a ofrecer unos resultados de supervivencia que yo quiero pagar por estos resultados de supervivencia. Es decir, es como si planteáramos, yo no quiero pagar una caja de un medicamento. Yo quiero pagar lo que produce esta caja de medicamentos. Simplemente diga, usted tiene un precio unitario del comprimido o de la infusión, pero yo lo que quiero pagar es un tanto por paciente que consiga un terapeuta. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Alineación de objetivos. Nosotros en los acuerdos de compartido que tenemos y tal, ¿qué ha pasado? Hombre, han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el laboratorio queda perfectamente alineado con el objetivo del servicio de salud y de los médicos, que son los resultados. Por lo tanto, ya no hace falta que la red de ventas esté allí intentando convencer al clínico de si tiene que dar o no tiene que dar. Simplemente lo que está allí es viendo que los resultados o que se utiliza su producto correctamente. Yo siempre pongo el ejemplo que en el primer acuerdo de riesgo compartido que hicimos, cuando fui a la reunión de seguimiento, como llegué tarde, que esto es un mal vicio, y llegas tarde, no conoces a las personas, pues confundí a una persona que digo, ostras, pensaba que era el director médico del hospital. Digo, ostras, ¿qué director médico? Porque el hombre defendía que por qué a este paciente no se le había hecho el TAC antes de tratarlo, tal. Digo, hombre, esto tenemos un profesional aquí convencido. Pues era el representante del laboratorio, que tenía muy claro que ya que habíamos puesto el incentivo en los resultados, aquello se tenía que utilizar bien. Por lo tanto, la incertidumbre puede ser biológica, pero hay otras incertidumbres de uso incorrecto, de otras cosas, pueden pasar efectos adversos. Hay una serie de elementos que la pregunta es ¿por qué tengo que asumirlo todo yo, el riesgo? También lo puede asumir el otro, pero es que además en beneficio del otro. Es el win-win que hablabas, Miguel Ángel. Es decir, el win-win para el laboratorio es el acceso. Porque lo peor que le puede pasar a un laboratorio es tener al pagador o a quien tiene que dar acceso al medicamento en encefalograma plano y retrasando porque no sabe cómo va a hacer frente a un pago de algo que al final tampoco sabe lo que le va a producir en cuanto a retorno de inversión, que esto sí que también es retorno de inversión, ¿eh? Jaime. Quería apuntar también una cuestión. Estoy de acuerdo, Jesús, en que puede ser un poco exigente, después de toda la regulación, un acuerdo individual. Pero es verdad que en la regulación, la autorización la conseguimos con los ensayos. Esa autorización te dice que ese fármaco tiene una eficacia y una seguridad concreta, eso permite autorizarlo, pero luego en la decisión de financiación o no y la fijación de su precio hay muchos factores que influyen, como por ejemplo qué precio se ha puesto en otro país, que si es Alemania, pues evidentemente
parece que ahora mismo lo pueden pagar mejor y además al año puede que le quiten la financiación y nosotros no somos tan ágiles en eso. Entonces es verdad que a veces vemos desde la perspectiva final del uso y de la financiación que podemos estar pagando algo que nos parece caro, Entonces, esta fórmula, la individual, hace ahorrar mucho porque siempre hay pacientes que no responden. Entonces, pues pongo el ejemplo, nosotros tenemos uno firmado con terapia biológica para artritis reumatoide, el 80% de los pacientes responden, el 20% no. Es decir, que si a mí me firma un laboratorio, como lo han firmado, que cada paciente que no responde lo devuelven, saben claro que en el mejor de los casos, el 20% voy a gastar de menos, porque es que eso hasta el propio ensayo. Sin embargo, hay otros que son de un grupo de pacientes. Es decir, del 80% para abajo es donde no tendría sentido, porque algo está ocurriendo para que mis pacientes vayan peor. Y ese quizá a lo mejor no lo vería, digamos, tan raro, ¿no?, de firmar. Yo quería entrar en esta pequeña reflexión entre la mesa y Jesús. Yo creo que lo que ha apuntado Antoni es clave. Nadie del sistema sanitario no se alineará sobre los resultados en salud de los pacientes. Sobre la actividad, todos tenemos conflicto. Hay que hacer más o menos, hay que operar más o hay que poner más en... Si medimos resultados, todos vamos a estar completamente alineados. Eso favorece mucho la toma de decisiones. El riesgo es utilizar la medicina de las medias para tomar decisiones individuales. Que es el conflicto que surge. Es decir, fijar el riesgo individual a base de 11,3 más menos, cuando además hay un grupo que no ha respondido en todo ensayo clínico, hay un grupo que no ha respondido y otro que tomarlo sobre la media es un error. Tendremos que tomar sobre la población, no sobre un individuo. Porque ese es el salto de fe que produce la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia dice que en condiciones cuasi experimentales consigo un resultado de este tipo en una población y eso aplicado en la realidad genera los mismos resultados. Eso es un salto de fe. Tenemos que aplicar en un individuo, tenemos que aplicarlo a un grupo. No podemos... Por eso necesitamos una medicina personalizada en unos aspectos, pero poblacional en otra. Y tenemos que encontrar la manera de cómo conjugar eso. El riesgo individual basado en un ensayo clínico, en otro contexto, porque además normalmente los pacientes a los que tratamos no son los que han entrado en el ensayo clínico. Los que han entrado en el ensayo clínico tienen unos requerimientos de inclusión que normalmente no se ajustan al paciente que tengo sentado delante de mí, hacen que no se puedan tomar decisiones tan claramente individuales, si no tenemos datos de mucha población que nos permitan predecir. Y ahí entramos a la parte de los sistemas de información. Y me ha dado un poco de miedo lo que ha dicho Arantxa, es que al final una de las cosas por las que los sistemas de información se utilizan mal es porque los profesionales tenemos la sensación de lo que hacemos es trabajar para otros. Es decir, metemos información que normalmente no es relevante para nosotros, sino para el que nos gestiona. De manera que el sistema de atención primaria en Madrid, los médicos de atención primaria se quejan mucho porque el sistema está muy bien diseñado para que te salga una alerta que te diga estás utilizando mucho omeprazol. O estás utilizando mucho, ten cuidado, pero no está hecho el sistema de información para que yo sepa cómo está mi población, si lo que yo estoy haciendo hace que mi población esté más sana, que es lo que a mí me importa. Tengo la sensación de que estoy haciendo de administrativo de alguien y eso crea un problema en el diseño de los sistemas de información. Realmente, si es así, tienes un problema, sí, realmente, porque los sistemas de información no antes eran así, como tú sabes perfectamente, y se han de diseñar además con los clínicos, porque son finalmente los que los utilizan. Y además el sistema de información no es ni para el clínico ni para la propia administración, es para el ciudadano. Finalmente, aquí es donde se recoge su evolución clínica, ¿no? Yo solo quería comentar un par de cosas. Yo, a la luz de la reflexión que hacía usted, yo creo que tiene razón. Perdón. No, quiero decir, poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Varias cosas. Este tipo de acuerdos, primero, se han de priorizar para fármacos, a mi juicio, de altísimo impacto presupuestario, con unos marcadores de respuesta facilísimamente atribuibles y con la condición de que generen y completen evidencia científica, porque si al final, después de hacer todo este montaje y aplicar este acuerdo, lo que conseguimos es
pagar pagar por los mismos pacientes, pero a menor precio, pues para eso vamos a negociar precios y acabamos antes, ¿no? Por lo tanto, primero, no se han de utilizar de manera generalizada, a mi juicio. Segundo, se ha de identificar bien dónde ganamos. Y tercero, o tiene un impacto en términos de evidencia para completar ese desarrollo, ¿no?, que se ha hecho hasta que llega al mercado, o si no, tienen poca razón de ser por sí mismos. Si alguien piensa que a partir de ahora, porque se han puesto de moda, vamos a sustituir el sistema de fijación de precios, que continúa siendo un poco caja negra, por un sistema de financiación diferente, pues yo creo que vamos mal. Yo creo que hemos de avanzar en un buen sistema de fijación de precios más transparente y que incorpore realmente el valor añadido de un nuevo fármaco, y después nos hemos de plantear cómo pagar aquello que parece impagable, y es otra cosa. Y cuando te planteas cómo pagar lo impagable, pues de paso, ¿no?, echas mano a que sea de satisfacción para los profesionales, que todo el mundo esté alineado, que la industria reciba señales. Es importante, porque si a la industria se le dan señales de que le interesa al sistema sanitario por el bien de los ciudadanos, seguramente también podrá reconducir aquellas prioridades de I+D, que también tiene que tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo como algo importantísimo, muy específico, de mucha calidad, y no un juguete que vamos a empezar a tocar y a manejar y aplicarlo en cualquier contexto para solventar problemas que no están directamente relacionados con esta solución, que esta es una costumbre que tenemos todos muy a menudo, ¿no? Ya que tenemos pues una bomba, vamos a dispararla cada vez que pase algo pequeño, ¿no? Coloquemos cada cosa en su contexto, porque si no, no tendrá sentido, ¿no? Yo lo veo un poco así. Yo solo quería añadir esto, porque a ver, cuando empezamos con esto, de hecho, nosotros en esto tenemos 10 acuerdos de riesgo compartido, hay 8 medicamentos de los 4.000, estamos en riesgo compartido en 8, ¿no? Pero cuando empezamos en esto decíamos, hace 3 años decíamos, el riesgo compartido, ¿por qué no? Con interrogante, ¿no? En aquel momento hay quien contestó, ¿por qué no? Con signo de admiración. Y esto nos fue muy bien, porque nos incentivó a decir, oiga, y por cierto, yo lo agradezco, gracias a los que dijeron por qué no, porque nos hicieron aún más ganas de ver si esto podía ser, ¿no? Pero también ha pasado el tiempo y ahora, y por esto cuando decís lo de la moda, ¿no?, que al final, entonces dices, ahora cuando preguntas por qué no, te dicen porque sí. Claro, esto ya hemos dado el vuelco, ¿no? Y es claro, ni es porque no, ni es porque sí. Por esto yo quería hacer tanto énfasis, aparte de la parte de la visión, que ya he terminado, no voy a hablar más de la visión, de la parte metodológica. Es decir, para decidir si un medicamento es susceptible de un esquema de pago por resultados, hay que pasar un algoritmo. Y nosotros, bueno, lo hemos hecho en Cataluña, pero lo hemos puesto a disposición de todo el mundo. Podéis entrar en la web del CatSalut, podéis entrar la guía para la aplicación de un pago por resultados. Y hay unas encuestas que tú te coges un medicamento y le vas pasando la encuesta y te van dando unos puntos. Y en función de los puntos, esto te va situando, porque estás respondiendo las preguntas de incertidumbre, las preguntas de si tienes o no tienes posibilidad. Entonces, te va dando, y claro, la mayoría de los medicamentos que tenemos ahora pues caen en el apartado de pago tradicional. ¿Para qué te vas a molestar en hacer ciertas cosas? Pero, cuidado, porque con la innovación disruptiva que llega ahora, con incertidumbre importante de resultados, costes altísimos, y ahí empiezan a caer unos cuantos en lo que es este apartado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que aplicar una metodología. Sin metodología no hace falta ni planteárselo, ¿eh? Porque si no, todo evidentemente pues no tiene ningún sentido. Dos comentarios al escepticismo de Jesús, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con que la agencia reguladora, Miguel Ángel ha comentado, es distinta a la agencia que regula el precio y reembolso. La agencia reguladora, que da la autorización de marketing, mira un ensayo clínico en el cual mira la eficacia. Hay muchos pagadores que no quieren promesas, no quieren esperanzas, quieren resultados. Entonces, hay una segunda opción, esperar estudio de post-marketing. El producto está en el mercado, pero no lo reembolsamos hasta que un estudio de post-marketing confirme que la efectividad corresponde a la eficacia. Nadie está dispuesto. De hecho, lo más parecido que hemos encontrado es el sistema alemán, donde Liquid lo que hace, autoriza un medicamento, lo financia, al año siguiente te llama y te dice, oye, ¿me puedes dar resultados en vida real? Y ahora te modulo el precio según esos resultados. Eso es lo más cercano que hemos encontrado. Pero cuando me pidieron que hiciera la parte introductoria, no quise olvidar lo del NICE. Esto ocurre, se paga por resultados, porque ciertos medicamentos no son eficientes, ¿vale?
¿vale? En el sistema británico, hemos visto el caso de Belcade. ¿Por qué no son eficientes? Porque hay un umbral de eficiencia donde es un ratio entre el coste y la efectividad. En aquel caso, en eficacia. Eso es muy fácil. Si bajamos el precio, automáticamente se convierten en eficientes. Lo más fácil. La siguiente pregunta es, ¿por qué no bajamos el precio? Esta mañana hemos visto que ipilimumab cuesta 120.000, pero de repente, varita mágica, ya de repente al día siguiente cuesta 40.000. ¿Por qué no bajamos el precio? Que es mucha, aparte de la puerta de atrás, es la razón de que muchos estos acuerdos. No queremos bajar el precio porque a nivel mundial funciona un sistema que se llama precios internacionales de referencia, que quiere decir el precio en muchos países depende de la media del precio de otros países. Sé que es un sistema absurdo, pero esa es la práctica. Si España baja el precio de un medicamento en España, uno de estos medicamentos para hepatitis C, hay países, entre ellos Brasil, que no tiene nada que ver con nosotros, pero utiliza el precio de España como referencia para fijar el precio en Brasil. En Brasil, actualmente, ellos saben que el ipilimumab cuesta 120.000. Lo que no saben en Brasil es que hay un acuerdo en ciertos hospitales que pagan solamente 40. Entonces, el gobierno brasileño, cuando mañana se siente a fijar el precio y dice, ipilimumab, ¿cuánto vale España? 120.000. Bueno, aquí 100.000. Entonces, el acuerdo de compartir ha sido un instrumento también, aparte de para conseguir entrar por atrás cuando no se eficienta, para ocultar los precios reales de transacción. En vez de tener todos unos precios, tenemos todos precios oficiales de lista o precios ficticios, lo que estamos ocultando, y de hecho no lo sabemos, cuando hay otra opción y es acuerdos confidenciales, que también lo está haciendo el NICE, pero el acuerdo recompartido es una manera de obviar los precios reales. Entonces, por eso, es un poco de trampa, pero es lo que tenemos, ¿no? Eso señala que lo que en realidad estamos haciendo es ingeniería para dar una cobertura a algo que no tiene ninguna lógica, porque lo único lógico y natural en medicina es que es probabilístico, el diagnóstico, el tratamiento, etc. Y como tal, como dice Arantxa, es como nos deberíamos de guiar. Ya está. Claro, lo que pasa es que... perdón. No, hay algunas veces que el tratamiento es muy caro y tú como centro, como incluso como comunidad autónoma, si un medicamento huérfano, no tienes una N suficiente como para tú decir que ese 80% tuyo con 10 pacientes es razonable. Hay un ensayo de 1000 pacientes y tus 10 pacientes, que 2 no hayan respondido, tienen la misma inferencia estadística que si tuvieras casi la misma que si tuviera uno. Entonces, bueno, pues son situaciones que son negociables, que al final yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros en que el hecho de conocer los resultados en salud es el valor más importante y que esto no solo no es incompatible con otros sistemas, sino que además es compatible con todos los sistemas que ahora mismo tenemos de posibilidad de ahorro, no es incompatible con ninguno, ¿no? Había por aquí, querías hablar. ¿Me hacéis el favor de acercar un micrófono aquí, por favor? Sí, buenas tardes. Felicitar a todos los participantes en la mesa porque están cantando y ha sido muy productiva. Y yo quisiera hacer dos preguntas, ya que en casi todo el mundo los pagadores son sistemas públicos o semipúblicos. ¿Cómo no hay ninguna legislación que obligue a una transparencia en saber cuál es el coste de lo que nos están vendiendo? Porque claro, si yo voy a riesgo compartido de que si no me funciona, debe pagar el 50% y dice, perfecto, te lo vendo al 200%, pues como no sé lo que ha costado. Esa es la primera pregunta, que vamos, procesos que tienen, bueno, pues todos los que hemos visto documentales de Zara o Ikea o los fabricantes de coches, pues lo primero que hacen es establecen el precio máximo y a partir de ahí lo fabricaremos que esto sea el máximo. Pues que la industria farmacéutica no, ellos fabrican y después lo que salga salió, pues no me lo creo. Y la segunda cosa es el marco terapéutico. Pues estamos poniendo las dosis que ponen la guía, que ponen los ensayos clínicos. Pero bueno, estos ensayos clínicos también en parte tienen su letra pequeña. Por un lado, pues, por ejemplo, los nuevos anticoagulantes, tanto el Rivaroxaban como la Apixaban, los dos fueron diseñados por el mismo grupo, el de la Universidad de Duke, North Carolina. Y ya se encargaron de que no fueran compatibles, que no fueran comparables los dos grupos. O sea que lo hacen de tal forma para que desde el punto de vista científico pues tengan sus pegas. Y por otro lado, bueno, en mi centro los fármacos que más facturan no son los oncológicos, son los biológicos para la artritis reumatoide, para la psoriasis y para la enfermedad de Crohn. Enfermedades que, bueno, cuando yo estudiaba la carrera, pues se decía que iban en brote.
Entonces, como una cosa que dan brotes, tengo que dar un tratamiento continuo todo el año. A lo mejor no se podría bajar la dosis y subirlo cuando hay activaciones. No, eso no está en guía, eso es la dosis de... O sea, ¿hay algún mecanismo de las agencias evaluadoras que se le permita, bueno, pues alguna subvención para hacer algún estudio, para ver si se puede bajar dosis, o tenemos que creernos lo que nos dicen? Muchas gracias. ¿Hay más palabras pedidas por ahí atrás? Sí. ¿Respondemos o no esperamos? A ver, sí, hacemos una cosa. Si realmente es una respuesta directa a la pregunta, venga, Sí. procedamos. David, vas a continuación y seguramente también sigues hablando del mismo tema, ¿te parece? No, Miguel. sí, claro. No, No, vale. ¿Perdón? No, ¿Así? David. Vale, ya se lo explica aquí. Sí. A ver, en la política de precios, cuando se solicita un precio de un medicamento, lo solicita la empresa que lo ha comercializado, lo solicita al ministerio, y aunque hay una metodología y una serie de criterios que se valoran, pero bueno, como comentaba antes Arantxa, es un sistema que no tenemos del todo claro, pero en el que, como decía Jaime, influye mucho el que haya otro país que ya haya aceptado un precio. Cuando tú lo comparas con la estrategia que se esté utilizando en ese momento para esa patología, hay veces que vale 1000 veces más que la otra estrategia, pero aporta que la administración es mejor, que aumenta un poquito en fin, algo mejora, pero parece que te cae grande el 1000 veces más, pero que sí, que política de precio hay y estudios de mercado y cuánto estás pagando por una patología lo hay, pero se solicita por parte del laboratorio, ¿no? Con lo cual luego, pues bueno, no veo mal que establezcamos estrategias para conseguir hacer más eficiente ese tratamiento, ¿no? En cuanto a los ensayos clínicos que están diseñados de un modo, efectivamente las comparaciones indirectas hay muchas veces que no somos capaces de hacerlas porque el diseño ya venía así, pero es que eso forma parte de la incertidumbre que planteaba Tony Gilabert. Es decir, que parte de la incertidumbre es que te llega un nuevo fármaco que vale más que el anterior o igual que el anterior, pero que no sabes, pues no está comparado directamente, porque no es una cuestión que exija la agencia reguladora. La agencia reguladora no exige que sea un fármaco mejor que lo que había, simplemente que sea bueno. Puede ser mejor o no, y además como no está comparado directamente, bueno, ahora hay algunos ejemplos de algunos ensayos que sí están comparados directamente, pero bueno, que no es lo habitual. Y luego, en cuanto al artritis reumatoide, estoy de acuerdo contigo, el ensayo clínico más largo era de 24 meses. Y sin embargo tenemos pacientes que llevan 150 meses con el tratamiento, pero se han hecho algún ensayo incluso de reducción de dosis, de suspensión temporal del tratamiento, y hay estrategias en este sentido, pero es verdad que en eso no invierte la industria. La industria está invirtiendo en más indicaciones. O sea, antes el Crohn y ahora la colitis ulcerosa y la psoriasis en placa y una más. ¿Por qué? Porque es su fuente de financiación, yo lo entiendo, pero claro, deberíamos, entre comillas, animar a la industria farmacéutica en que invirtiera también en la efectividad para ir completando esa cuestión que tú comentas, ¿no? Y aquí es donde entran este tipo de fórmulas de acuerdo de riesgo compartido. David, ahora sí. Perdona. Quiero reflexionar sobre algo que ha dicho Miguel Ángel, que es normalmente en el hospital o en cualquier o cualquier pagador, cuando quiere pagar por resultados, normalmente es un incentivo. Es decir, el objetivo de este sistema es motivar el agente, el proveedor, para mejorar sus funciones, su desempeño, y lograr mejores resultados. En este caso, yo creo que no forma parte de la ecuación. Es decir, el medicamento es dado, que el laboratorio no puede mejorarlo. Lo que tiene que hacer es darle al paciente, y el paciente responde o no responde. Pero no tiene que ver con lo que hace el laboratorio. El laboratorio, el fármaco ya está desarrollado. Entonces, y la idea, el incentivo puede ser al revés. Es decir, en vez de reducir reducir el gasto, puede aumentar el uso. Es decir, porque como este medicamento vamos a dar al paciente, por si acaso, si funciona, pagamos. Si no funciona, no pasa nada. Seguimos al siguiente paciente. Es decir, el incentivo para el médico es darle a pero fuera de su indicación, es decir, darle a más pacientes. Y creo que por esta razón, la industria se anima, se dirige a este
porque es una forma de diseminar, difundir su producto a más pacientes en vez de una indicación. Y si tenemos que pagar por cada paciente, tal vez tenemos un poco, el sistema va a tener un poco de más cuidado a quién le da, a quién no le da. Entonces, o sea, yo creo que tiene sus riesgos también sobre el uso. ¿Puede ser una? Sí, claro. Sí, Sí, no, yo Es que esto, el comentario que hace David, a mí también me recuerda a algunos peros que en algunas ocasiones se han puesto encima de la mesa en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide, si tú tienes un hospital que tiene firmado un acuerdo con una compañía que tiene uno de los más de 8 medicamentos entre anti-TNFs, antileuquinas, etcétera, capaces de mejorar los síntomas en esta patología, de alguna manera estás introduciendo también una ventaja competitiva. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta también este tipo de cosas. Lo que comentas en relación con la posibilidad de tener mayor entrada por parte de los clínicos, aquí tenemos clínicos que ya se defenderán solos, pero siempre romper una lanza a favor, ¿no? En principio, el clínico decide lo que le parece más adecuado. No creo yo que porque haya un contrato de este tipo lo va a aprobar en más pacientes. Pero bueno, podría ser. Pero lo que sí que creo que puede suceder, y además pienso que puede estar sucediendo, es utilizar este tipo de estrategias como también, si me perdonáis, como una estrategia de mini marketing, ¿no? Y que aporta una cierta ventaja competitiva frente al resto de las compañías que no han llegado a ese acuerdo con aquel hospital. Entonces, de alguna manera, este tipo de factores moduladores se tendrían que incluir, ¿no? Por el pagador. Aparte de que tendríamos que decidir si la relación la establece la administración regional, la administración estatal, cada uno de los hospitales, un proveedor privado, bueno, si es privado es diferente, o este nivel de relación yo creo que también hay que establecerlo porque en función de dónde pongas el nivel de relación, los factores moduladores serán diferentes, ¿no? Tony, ¿querías añadir algo más? No, solo decir que, claro, todos estamos de acuerdo en algo que yo cuando era pequeño ya lo decían, que es que el paciente tiene que estar en el centro del sistema, ¿vale? Pero la realidad es que está, porque está, pero no... Entonces dices, hay que buscar algo para que esto sea posible. Entonces dices, ¿qué es lo que alinea a todo el mundo? ¿Qué es lo que quiere el paciente? Resultados. ¿Qué es lo que quiere la industria? Resultados. ¿Qué es lo que quiere el Servicio Nacional de Salud? Resultados. ¿Qué es lo que quiere el médico? Resultados. Pues hay que pagar por resultados, ¿no? Después busca el mecanismo donde tú dices, bueno, te voy a pagar de otra manera y voy a medir resultados y después hacemos una compensación, como tú quieras. Pero montar un sistema nacional de salud que ponga el resultado en el centro, yo ya no pongo ni al paciente, pongo el resultado. El objetivo de salud, ahí en el centro, es la manera que se muevan ciertas cosas. Por tanto, peligros. Bueno, no sé, esto es un efecto, dices, va a tratar a más gente. Bueno, no sé, es que estamos hablando de un fármaco oncológico que, bueno, vas a tratar... Hombre, ¿ha funcionado? Pues si ha funcionado, no sé. Yo creo que tampoco el laboratorio, por mi experiencia, tampoco tiene un interés cuando va esto a dar mucho tratamiento, ¿eh? Porque después hay que justificar los retornos y hay que justificar, y te puedes cargar el medicamento. Porque ahora no te lo cargas porque no mides, pero cuando mides te lo puedes cargar, con lo cual, oiga, vamos a autorizarlo donde toca. Por tanto, todo el mundo controla, en beneficio del paciente, toda la actividad relacionada. Por tanto, en el centro, resultados. Ahora mismo esto es clave. Alicia, que Miguel Ángel, y a continuación más. No, por el comentario. Yo creo que lo que incorpora David aquí a la conversación es muy interesante, porque me permite decir un asunto que creo que es vital. Primero, está el posicionamiento terapéutico. Primero es la indicación que está aprobada, la selección de ese fármaco y el posicionamiento en la práctica real, en el protocolo que en ese centro, o que ahora lo comentaré lo de los niveles, se vaya a utilizar. Eso es primero. Por tanto, en mi experiencia esto no ha llevado a usarlo fuera de indicación, en ningún caso. Es más, hay acuerdos que tenemos que si está fuera de indicación no se utiliza, se gestiona por otra vía. Se sale del acuerdo, es decir, tú lo usas pero nunca podría reembolsarse porque te ha salido de los criterios de inclusión. Luego, el tema de la ventaja competitiva, estoy completamente de acuerdo con Arantxa, que es verdad que se está utilizando como un mini marketing, y también estoy de acuerdo en que estamos haciendo experiencia a nivel local, en mi caso,
pero que la idea inicial era un piloto para luego aplicarlo toda la comunidad autónoma. Creo que cuanto más alto está la decisión de esto, mejor. Si estuviera a nivel nacional, mejor, si no, a nivel autonómico, y si no lo hay, pues entonces estamos a nivel de centro. Pero cuanto más alto, mejor, siempre y cuando la base de datos y el sistema de registro de resultados sea de ese nivel, para que tengamos la obligación de incorporarlo. Y en cualquier caso, hay que evaluar, ¿eh? Siempre hablamos de evaluar tecnología, pero también hay que evaluar modelos, ¿no? Y este es un nuevo modelo de financiación atípico, no convencional, y que tiene que ser evaluado. Y las preguntas a evaluar son muy sencillas. ¿Hemos cumplido con los objetivos que nos planteamos? ¿Sí o no? La evaluación tiene que tener una perspectiva, además, que sea perspectiva social, perspectiva del pagador, perspectiva de la industria, perspectiva del paciente. A los pacientes hay que explicarles estas cosas también, y tampoco es fácil, ¿no? Por lo tanto, antes de extender, antes de tirar cohetes, evaluemos también el modelo. Y básicamente, además de estas preguntas, tenemos que ver si lo que estamos consiguiendo es mejor que lo que hubiéramos conseguido aceptando, rechazando o gestionando el precio. Porque comporta pues unas complejidades, y por lo tanto yo creo que ejerciendo de esto, que me cuesta mucho porque me gusta ejercer de muchas cosas más, pero de evaluadora, pues yo diría que uno de los aspectos que tenemos pendientes, y yo estaba revisando en la literatura además cuántas de estas iniciativas están perfectamente evaluadas desde esta perspectiva, y la literatura es pobre en este sentido, es rica en número de experiencias cercanas a las 150 o 200, así conocidas o publicadas, pero con muy pocas evaluaciones, digamos, de multidimensionales realizadas, ¿eh? Por lo tanto, aquí también tenemos un reto por delante. Ana, ¿querías decir algo? Sí, nada, solamente, bueno, pues como valor añadido, ¿no?, para los acuerdos de riesgo compartido, y es plantear el hecho de que los beneficios de la compañía farmacéutica queden vinculados directamente a la efectividad, seguramente también les alineará con todos en la mejor selección de los pacientes, es decir, en asegurar que los pacientes que van a recibir ese tratamiento son los que con mayor garantía se van a beneficiar del fármaco, ¿no? Y evitar uso fuera de indicaciones, evitar aquello que suele ocurrir cuando un fármaco se lanza al mercado y quiere ganar su espacio, ¿no? Alicia. Por un poquito, ¿no? También, si me permitís, en cuanto al comentario de cómo se establecen los precios, ¿no?, por parte de los laboratorios, al menos las propuestas de precios. Otra cosa es el precio con el que acabemos al final comercializando nuestros productos. Yo creo que el sistema actual de propuesta de precios está muerto, y si no está muerto hay que matarlo. Yo creo que ahora mismo el precio, para mí, y lo hablo personalmente, es un sistema caótico, no se entiende nada, totalmente impredecible y sin valor, ¿no? Nosotros estamos trabajando, como otros laboratorios farmacéuticos, en algo que Jaime presentaba antes, que es el value-based pricing, ¿no?, o el precio basado en el valor. Dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos y materia gris a generar unos dosieres complejos, y yo creo que bastante científicos, en base a los datos que manejamos de lo que cuesta desarrollar un fármaco y obtener ese retorno de la inversión, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que no tenemos un sistema que luego valore esos dosieres de precio. Tenemos unos escandallos que remitimos al Ministerio de Sanidad, que son del siglo XVI, yo creo, con poca variación, y estamos en el siglo XXI, que creo que por primera vez estoy escuchando que se van a revisar, ¿no?, en base a cómo justificamos ese precio de alguna manera más o menos científica, ¿no?, si me permitís. Y lo complementamos con bueno, pues cómo justificamos ese precio en base al valor que aporta, no solamente a resultados en salud. Yo creo que un fármaco bien gestionado, bien diseñado, ¿no?, diseñado y comercializado y gestionado por parte de los que os toca gestionar, debería contribuir a muchas cosas que nosotros decimos, pues no sé, evitar hospitalizaciones, evitar visitas a urgencias, evitar medicación concomitante, no sé, una serie de cosas, efectos adversos, etcétera. Poner todo esto en valor, que es lo que intentamos hacer, y demostrarlo. Nos encontramos en la práctica que nadie valora esto. El aspecto más allá del impacto presupuestario, yo siempre tengo la sensación muchas veces, me vais a permitir ser muy crítica con la confianza que os tengo,
muchas veces es como el 1, 2, 3, ¿no? 3 cajas a 3 euros por caja, pues son 9 euros. Y este es el impacto presupuestario de tu fármaco. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué hago yo todos estos ejercicios? Value-based pricing, coste por quali, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy frustrante. Y un poco vosotros buscáis, obviamente, manejar esa incertidumbre. Bueno, pues que no os quepa duda que la industria farmacéutica lo peor que lleva es la incertidumbre. Entonces, un poco al hilo de lo que comentaba Arantxa, a mí me encantan, ¿no?, las iniciativas de que la EMA, por ejemplo, se junte con EUNETA, ¿no?, con las agencias de evaluación europeas, y nos permitan precisamente pues, tener ese diálogo temprano para que nosotros podamos tomar decisiones no solamente de desarrollo clínico y de inversión de muchísimo dinero, ¿no?, antes de la fase 3, a ser posible, que es donde tienes que realmente gastarte el dinero, sino, muy importante, decisiones en cuanto al portfolio. Y esto es importante para un laboratorio, saber, poder anticipar 10 años antes, si es posible, si ese fármaco tú vas a obtener ese retorno que tú tienes en la cabeza, has hecho tus números con tu patente, etcétera, etcétera, si eso vas a poderlo comercializar y vas a poder recuperar ese dinero, o no. Pero para eso necesitamos un marco predecible, un diálogo temprano, y que luego ese diálogo temprano que mantenemos con vosotros 10 años antes o 5, los que sean, luego se va a mantener en el tiempo. No va a venir un cambio político que diga, ah, no, donde dije digo Diego, ¿no? Bueno, pues esto lo llevamos muy mal. Entonces, yo creo que a todos nos interesa que si, ¿no?, venimos, hablamos, nos decís, oye, mira, esto no aporta valor. Esto aporta un valor relativo y por ese valor relativo nosotros pagamos X. Bueno, pues yo recojo esto, lo mismo que hago con los reguladores que me dicen, si diseñas este ensayo pivotal de esta manera no te va a salir, tú misma asume riesgo, ¿no? Y esto en Europa lo hacemos así, no es como la FDA que vas de la mano. En Europa te dicen, yo te digo esto y si luego tú haces lo que tú quieras, si lo cumples te puede salir bien, si no lo cumples ya sabes que te va a salir mal. Pues con precio yo creo que deberíamos estar ahí y nosotros lo vemos esto como una oportunidad, pero sí que me gustaría que lleváramos el diálogo un poco más allá, ¿no?, de lo que es la aportación del fármaco en resultados, digamos, ¿no?, clínicos que el clínico mide, sino también que abramos un poco las perspectivas porque yo creo que el paquete va completo, ¿no? Gracias. Por alusiones, ¿queréis? Os veía moveros mucho, pero no sé si queréis responder. No, porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto del precio es una entelequia. Lo que pasa es que bueno, se necesita fijar un precio para tal, pero al final lo importante es lo que pagas, ¿no? Lo que tú comentabas antes. Tenemos un precio de 120.000, resulta que no sabes que te acabas pagando no sé qué. Por lo tanto, y tú también comentabas algunas cosas que son... ¿Sabes qué pasa? Yo cuando a veces... me quejo mucho, acabo llegando a una conclusión de que me estoy quejando sobre algo que a lo mejor son reglas del juego. Estoy en un campo donde se toca la pelota con las manos, pues no me gusta, pues no sé, no hay transparencia, ostras, no hay transparencia. Los ensayos clínicos están diseñados de una forma no sé qué, pero no lo voy a cambiar, o sea, terreno de juego marca esto, ¿no? Hay un precio que no me gusta, pero es este precio. Hay incertidumbre, no me gusta, bueno, incertidumbre habrá, entonces hay que buscar soluciones. Por lo tanto, incertidumbre, minimizarla, siempre habrá, minimizarla, dar certezas. Precio. O sea, mira, nosotros hemos empezado ya este año a pagar SIDA, artritis, psoriasis, esto que te preocupaba tanto antes, y crecimiento, lo de hormona de crecimiento, por tarifa. Ya no pagamos producto. Ya, en base a lo que dice Arantxa, que vamos a evaluarlo, ya veréis los resultados de la evaluación. Es que, claro, es que cambia todo. Es que cambian todas las estrategias, porque claro, al final te están pagando por un paciente, con lo cual ya te pagan por este paciente independientemente del precio del medicamento, ¿no? Si además resulta que después la tarifa esta le añades, que además va a ser por si además funciona, pues ya vas viendo que el mundo lo vas pudiendo, al margen de que las grandes estructuras decidan hacer los ensayos clínicos de una manera o de otra. Más de nada, los van a hacer distintos cuando vean que les pagas distinto. Cuando vean que los incentivos están colocados distintos. Hombre, ostras, es que ahora te pagan por tal. Por lo tanto, mejor que diseñemos el ensayo clínico, que es lo que pide la industria. Certidumbre en el sentido no de que no hay, sino de decir, oiga, dígame lo que usted va a hacer, porque si me va a pagar por resultados, yo ya voy a diseñar esto de una forma determinada, ¿no? Y ligando con lo del tema de los resultados de todo esto, yo pienso que es importante, ¿no?, evaluar todo esto. Nosotros estamos
los 8 acuerdos de los 8 medicamentos que tenemos en los acuerdos de riesgo compartido, que acaban siendo 10 acuerdos y 5 que están en trámite, hay uno que ya lleva 3 años, y con lo cual estamos haciendo la publicación para explicar cómo ha ido. Por lo tanto, tendremos datos de cómo va y si esto funciona o no funciona y tal. Pero una cosa que sí que hemos visto, y es que los resultados son como mínimo y como máximo muy similares a los del ensayo clínico. Entonces, coger cualquier área terapéutica e intentar ver en la práctica real cuántos tratamientos podéis definir que sean en cuanto a efectividad igual que lo que ha diseñado el ensayo clínico. Pero tiene que ver con la naturaleza de los fármacos que se incluyen en este tipo de acuerdos, ¿no? La patología, las indicaciones son tan precisas, ¿no? Sí. A lo que voy es imposible hacer esa traslación que tú propones y saber en cuántas áreas terapéuticas tenéis algo equivalente. Ninguna. ¿No? Tú coges están un ensayo muy clínico, elegidos. coges la indicación, el ensayo clínico, ¿qué resultado da? Y tú te vas a tu práctica real a ver qué resultado te da. ¿No? Yo creo que igualar, no, pero no. Sí, pero igualar el gold estándar es... Al revés, no entra dentro de lo esperado, pero sí entra dentro de lo esperado por el tipo de fármaco que está sujeto a este modelo de acuerdo, ¿no? Que es un fármaco que hay mucha incertidumbre. Quiero decir que... No, pero es que al hacer el acuerdo de riesgo compartido lo que haces es casi reproducir el ensayo clínico, con lo cual te da... por lo tanto, digo, tu gold estándar es conseguir como mínimo el ensayo clínico. Entonces, la pregunta es, intentemos ver en todo aquello que no tenemos un sistema de pago de este tipo, cuál es el resultado que tenemos comparado con el ensayo clínico. Porque yo creo que no llegaremos. No llegaremos porque... Bueno, en absoluto. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ya viendo esto, pues creo que podemos ver la... Es muy bonito esto que ha incorporado Tony. Yo quería reflexionar un poquito más sobre esto, ¿no? Estamos haciendo, a través de una estrategia de gestión, el que la realidad sea lo más parecido al ensayo. Yo creo que esto es muy positivo para el futuro del uso de los fármacos. O sea, ¿cuándo nos desviamos? Pues nos desviamos, entre otras cosas, cuando nuestros pacientes reales son diferentes a los del ensayo, porque son un poquito mayores, porque tienen otras comorbilidades, porque no hubieran entrado en el ensayo. Lógico que en esos casos tengamos peores resultados. Pero es que el propio acuerdo facilita que tu corte de pacientes sea muy parecida al del ensayo, porque si no es parecida a la del ensayo, no tienes criterios de inclusión. Entonces yo creo, nosotros en nuestra experiencia hay algunos casos que hemos tenido mejores resultados que el ensayo y la verdad es que estamos muy contentos y tiene su explicación, la edad de los pacientes tiene su explicación y su justificación y su discusión, pero luego ha habido otros donde no éramos tan rigurosos en si entraba o no, que hemos tenido peores resultados. O sea que yo creo que esto, por ahí puede ir el futuro, ¿no? Pero entonces me disculpáis, y no sé si es también la ausencia de café. Ahora mismo te doy la palabra, Jaime. Pero no tengo claro si lo que estáis diciendo es que el acuerdo que se firma reproduce tan exactamente el ensayo clínico y pone tantas limitaciones que lógicamente obtiene resultados similares y que eso no es la vida real, o lo que estáis diciendo es que la enorme ventaja de este tipo de acuerdo es que la vida real está predefinida. Y entonces lo que tienen medido como potencial de resultado ya es lo que va a pasar, o sea, las condiciones de los pacientes en la vida real, y obtenéis cosas parecidas. Lo que creo que está diciendo Tony, si no me equivoco, es que el resultado observado se parece al esperado. Pero no sé si esto es bueno o malo. No sé si lo planteáis como ¿es una ficción o es bueno? Es bueno. Vale. Es bueno. Muy positivo. Es que eso no es bueno. Una profecía autocumplida yo no lo interpreto como algo bueno. Un medicamento de alto coste para una patología muy específica. Es bueno. Lo que quieres es que tú hayas diseñado el estudio, lo reproduzcas en la realidad y obtengas exactamente los mismos resultados que esperabas, claro. Y además... Entonces solo puede ser con ese tipo de patología y ese tipo de fármaco. Generalizar ese mecanismo es imposible. Esto es para los fármacos que son susceptibles de pago por resultados. Entonces, en estos, si consigues esto, aparte de conseguir los resultados, pues además
pagas aquello que ha funcionado, con lo cual también es una forma, hay quien dice, no, porque esto es que es como es un descuento. Bueno, sí, pero el descuento te lo inventas, ¿no? En cambio, esto es lo que es sería el descuento que es razonable, ¿no? Es decir, oiga, aquello que no funciona. Aparte que además tienes todo el tema de medida de resultados. Pero al final Vamos a Jaime, ahí en la esquina. un rato. No, básicamente que no quería que las palabras de Alicia Perdóname. cayeran en saco roto, ¿no? Porque ha hecho dos críticas importantes, ¿no? Una sobre el Ministerio y cómo fija los precios, ¿no? Hay que también recordar de dónde venimos. Los precios en España los fija una comisión que se llama Comisión Interministerial de Precios y Reembolso, que está formado, ahora sí, en la última etapa, por las comunidades autónomas, pero durante mucho tiempo ha estado formado por no pagadores. Está formado por el Ministerio de Sanidad, que nunca ha pagado nada, el Ministerio de Industria, que no ha pagado nada, y el Ministerio de Hacienda, que sí pagaba, pero no en esa competencia, ¿no? Con lo cual, el precio lo fijaba alguien que no pagaba, ¿no? Con lo cual, primera nota. Tu segunda petición sobre la predictibilidad y sobre la certidumbre es difícil encajar porque vuestro ciclo de producción de un producto es de 10 años, que no encaja, de que sacas el ensayo clínico, la patente y tal, y el ciclo político no encaja, porque el ciclo político son 4 años. Entonces, cuando tú intentas decirle a un pagador, oye, ¿me vas a comprar este medicamento dentro de años? Te va a decir, yo no sé si lo voy a comprar, yo no voy a estar aquí. Y es verdad, aunque nos riamos, esa es la realidad. El ciclo son dos ciclos que no son encajables, ¿no? Como que, por un lado, si tenemos un pagador que no paga y un comprador que no va a comprar, pues nos vamos a comprar. Jaime. No, esto está bien, pero a ver, es que no le podemos atribuir. Yo no lo veo tan claro que haya una relación tan clara entre la introducción de un medicamento y los políticos. Es decir, hombre, podemos mezclarlo todo, pero lo podemos mezclar todo. Es decir, los políticos hasta tienen la culpa ya de esto. No, yo no soy político, no es por los que no me conozcáis, pero un poco para no dar, porque si no ya tenemos la solución y esto que es un problema de los políticos. No, los ciclos políticos evidentemente influyen cuando no hay una metodología y una estrategia a largo plazo, porque nadie me va a decir que la política sanitaria de este país depende de los 4 años de un gobierno de turno. La política de un sistema nacional de salud tiene que ver no con el gobierno de turno, sino en aquello que se ha consensuado de una forma mayoritaria. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las prioridades? La metodología. Es que no hay prioridades. Es que este es el tema. Si tú estás en un país donde no hay metodología de fijación de precio, pues estás sujeto al cambio legislativo, ¿vale? Pero yo creo que si un país se dedica a establecer la metodología exacta y cómo se hacen las cosas, tú le puedes perfectamente generar una cierta certidumbre a un laboratorio que está investigando sobre cómo va a ser el acceso al mercado a 10 años. Pero mi pregunta es, actualmente, ¿cuál es la prioridad? ¿El Alzheimer, VIH-Sida o lupus? Hay países donde están las prioridades marcadas para que la industria desarrolle innovación. Actualmente, con independencia del partido político que esté, yo no he visto en mi vida en la página web del Ministerio cuáles son las prioridades, con lo cual no mandan señales, ¿no? Y con otro punto totalmente de acuerdo, tenemos que tener un sistema transparente, pero necesitamos gobiernos que marquen las prioridades para los próximos 10 años, no para los próximos 4, que es lo que hemos tenido. Es en cuanto a que no puede depender, y precisamente lo que apuntaba Tony, no puede depender de quién gobierna en ese momento para que se llegue a conclusiones diferentes sobre el valor que aporta un fármaco o no. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que si tenemos una metodología científica, que entiendo que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Un método, un rigor científico, es decir, luego ya son decisiones políticas. Decisiones políticas que ahora mismo entiendo que cuestan ahora y en el futuro costará salir delante de alguien y decir, mire señores, para Alzheimer en mi legislatura pues no va a ser una prioridad, va a ser SIDA o va a ser cáncer, ¿vale? Y no tenemos disponibilidad a pagar o tenemos X disponibilidad a pagar por estos tratamientos. No estoy diciendo que no aportan valor, o sea, no lo encubras, no lo enmascares con que no aportan valor. A eso es a lo que me refería en cuanto a los ciclos políticos. Pero no puedes enmascarar todo diciendo que no aporta nada, porque es que esto tampoco se lo cree nadie, yo creo. Hay que ser más rigurosos, ¿no? La decisión de financiar un precio se fija a través de una directiva comunitaria, se llama Directiva de Transparencia, que fija los criterios para reembolsar un medicamento, con lo cual no puede ser nunca una decisión política, tiene que ser una decisión técnica en cuanto a criterios técnicos. Lo que ocurre es que en nuestro país esa
traslación de la directiva no ha sido totalmente adecuada, ¿no? Pero nunca puede ser una decisión política. No tenemos disponibilidad a pagar, no. Si hay unos criterios claros, en algún momento será así y otros no. Cuando tengamos un no, que es lo que pasa en el Reino Unido, cuando tiene unos criterios claros, cuando hay un no, alguien se acuerda de que el no significa que cierto tratamiento no va a estar financiado y que detrás de la no financiación hay enfermos que no van a ser tratamiento. Entonces buscamos la parte B, pagamos por resultado en salud, ¿vale? Pero tenemos la parte A, que es la mayoría de medicamentos en el Reino Unido se financia. Y cuando no, buscamos la manera de encontrar una manera de financiar. En nuestro país hemos financiado todo, Antoni, 90% de fármacos que... Bueno, hasta hace 2 años era el 93, 95, y es verdad que desde hace unos años el porcentaje ha bajado, pero también habría que evaluar también el tiempo de retraso en algunos de ellos, que puede contar como sí o como no, o como sí más tarde, ¿no? Y es verdad que criterios están, lo que pasa es que a lo mejor no son tan conocidos por todos nosotros, y hay una metodología con la que plantean un posible precio. Yo sí creo que el tema de la incorporación de techos de gasto, o el ejemplo que hemos visto de la fampridina o el boceprevir o el pertuzumab, yo creo que ayuda a que la sensación no sea tanto la de usted decide el restaurante y yo pago, ¿no? Sino que parece que, bueno, que hay un poco de colaboración en esa sostenibilidad, aunque al final en la comunidad acabemos teniendo que pagarlo porque esa competencia está transferida y lógicamente nos toca, ¿no? Pero es verdad que yo creo que conocer mejor esa metodología pues nos ayudaría a planificar mejor para el futuro, ¿no? De todas maneras, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Jaime, que los tiempos políticos y los tiempos de innovación no se corresponden y que el escenario, el horizonte temporal a largo plazo es imprescindible que se mantenga estable, con metodología, con reglas del juego, con todo claro, pero horizonte estable. Por una sencilla razón, porque todos estos cambios se están vehiculizando a través de un cambio de roles de profesionales y esto es un cambio cultural que lleva mucho tiempo. Por lo tanto, o mantienes un horizonte estable o es imposible triunfar con ninguna iniciativa de este tipo. Por lo tanto, la dificultad la tenemos con los ciclos políticos, pero la necesidad está ahí y es obvia y natural. Cualquier cosa que requiera un cambio cultural necesita una estabilidad, porque si no es imposible que los agentes vayan cambiando la forma de hacer y de pensar, que es natural, y vaya todo el mundo alineándose. Que porque se alinee el Servei Català de la Salud y una compañía farmacéutica, todos los profesionales sanitarios de Cataluña no están alineados inmediatamente, van poco a poco los que están alrededor de la problemática y es uno de los grandes beneficios obtenidos. Pero ojo, necesita tiempo y necesita estabilidad. El único problema es si yo soy político y me cierran las opciones de tomar decisiones, entonces está sentando en mi agenda. Uno de los problemas más graves de esto es que la ciencia está muy bien, pero en la decisión política, a los políticos no les gustan los sistemas donde la decisión está cerrada. Pues no sé, yo en nuestro caso, por ejemplo, yo os explico, programa de armonización farmacoterapéutica en Cataluña. Esto es algo que a nuestros políticos les va de maravilla, porque solo faltaría... Nosotros, ¿cuándo empezamos esto? Empezamos esto porque nos pasaba que llegaron los medicamentos huérfanos y se le tenía que dar el medicamento huérfano a aquel que había sido capaz, estoy hablando de hace 5 años, de estar delante del Parlamento dos semanas hasta que pasaba el conseller de turno, le decía, ¿qué le pasa? Hombre, mire que no me dan esto. Pues llamaban dáselo, ¿vale? Esto parece que le debe gustar a algunos políticos. A los nuestros os digo que no. A los nuestros, al menos en sanidad, ya os digo que no. Cuando hemos montado el programa de armonización, están felicísimos. Oiga, cuando vienen las compañías, las asociaciones de pacientes, todo el mundo viene a buscar lo suyo, lógicamente. Y, oiga, mire, aquí hemos generado este mecanismo, usted hay un vidrio ahí, incluso puede entrar y salir y participar, y entra un problema y sale una solución. ¿Qué tienes que hacer ahí? Simplemente puedes ajustar los tornillos, puedes decir, oye, es que este mecanismo de decisión es incorrecto, porque además lo veo, he entrado dentro y hace un poquito de tal, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Sales, entras... Pero esto es genial. Por esto yo entiendo que cuando a mí me dicen, pues no entiendo que alguien que tiene que tomar decisiones complejísimas no le guste o le guste la, ¿cómo se llama esto? La discrecionalidad. Me parece un suicidio. O sea, ser discrecional en algo tan difícil como esto, cuando puede ser técnico. Otra cosa es decir, si ahora invierto en infraestructuras, no sé qué, esto, la verdad... pues esto sí que influye el ciclo político, ¿no? Pero en cosas que son técnicas, el valor del medicamento, en la política de dirección a resultados, tal, a mí me parece que poner no discrecionalidad es bueno para todos. No, sin duda, pero
yo creo que lo que no podemos dudar ahora es que el programa de armonización de Cataluña nada tiene que ver, es absolutamente distinto, si es que existe, con el de Andalucía o con el de la Comunidad Valenciana. Si es que existiera, que a lo mejor ni siquiera existe. Lo que no podemos dudar ahora es que el hábito de prescripción en las distintas comunidades autónomas está fundamentalmente guiado por los aspectos científicos técnicos, sí, pero terriblemente modulado por la administración. Es decir, para pedir una prueba diagnóstica o para acceder a un fármaco, en determinada comunidad autónoma es necesario solo un movimiento, a lo mejor, con el ordenador o con el rotulador o con el bolígrafo. Y en otra, a lo mejor son necesarios 6 movimientos. Esto condiciona el hábito. Bueno, pero, a ver, pero si ha estado en la prensa el debate sobre el calendario vacunal en las distintas comunidades autónomas. No nos podemos sorprender ahora que el hábito de uso, de prescripción, etcétera, está condicionado. Por lo tanto, los aspectos formales, los aspectos poéticos, ¿no?, de la prescripción, etcétera, están bien. Pero la prosa tiene una parte muy condicionada. Vamos, yo naturalmente no soy nadie para proponer, pero si alguien toma conclusiones, yo creo que esto de la diseminación de la innovación tiene una limitante, que es la administración sanitaria y la política sanitaria. Pregunta para el público y para reflexionar el fin de semana ya. Pregunta. Es evidente que influye, claro que sí, pero cuando lo tendríamos que evaluar, ¿qué genera más variabilidad? Unos criterios claros de cómo hay que hacer las cosas, aunque sean 7 u 8 distintos, o que cada uno haga lo que quiera. Porque ahí, claro, es evidente que influye, pero probablemente si tú en una comunidad autónoma generas una armonización, que quizás es un poco distinta de la otra comunidad autónoma, en uno hay 6 pasos, en el otro 5, en el otro 3. ¿Vale? Esto genera diferencias entre comunidades, pero generas como máximo 17, como máximo, 8 o 9. Pero es que partimos de una realidad y de una historia donde la variabilidad no era ya entre comunidad, ni entre hospital, era entre médicos. Con lo cual, a efectos de garantizar la salud de nuestros ciudadanos, claro, dices, es que hay conflicto entre el calendario vacunal entre comunidades autónomas. Bueno, pues habrá que resolverlo, pero es que si no hubiera esto, habría conflicto entre qué médico vacuna a qué paciente. Por lo tanto, yo creo que vamos bien. Otra cosa es que decir, vamos mejor. Y con este tono positivo, bueno, me dicen que hemos de ir terminando ya, a pesar de que hemos empezado más tarde, pero si no, en fin, incumplimos horarios. Bueno, yo no sé si alguien del público tiene una necesidad urgente, ¿no? Pues agradecer muchísimo a mis ponentes que hayan estado a la altura de mis expectativas, que es que prácticamente no he tenido que trabajar, y yo creo que hemos tenido una mesa muy productiva para todos. Muchas gracias. Gracias.